Le damos las gracias por este encuentro de una persona como usted, que es conocida en toda la República Dominicana como comunicador, como político, como periodista. Eh, para nosotros es un honor que usted esté aquí en esta velada, en este toque de queda. Fíjese que eh, la tertulia es un grupo que hace encuentros, debates, análisis y en vista de la pandemia hemos tenido, estos encuentros se hacían presencial. Nosotros invitábamos a una persona destacada de la República y venía a darnos una conferencia mensual. Pero ahora, con la pandemia, adoptamos el uso de esta plataforma que nos une estando lejos. Usted sabe, ya habíamos conversado de los tópicos relevantes a nivel mundial, a nivel local, la pandemia, la crisis económica, la crisis de los partidos, eh, todo lo que tiene que ver con ideología de género, el aborto. Entonces, le damos rienda suelta a que usted exprese sus opiniones sobre eso, hacia dónde va el mundo, cuál es el futuro de la humanidad, cuál es el futuro de República Dominicana. Luego, las preguntas y respuestas del auditorio. Gracias por su participación en la tertulia. Bueno, gracias, Bruno, a ti por la invitación. No sabía que tú eras hijo de Bruno Rosario Candelier. Bruno Rosario Candelier tiene un vínculo muy fuerte con mi partido o con mi ex partido. Yo no sé cuál es mi estatus ahora mismo. Y es una persona que yo desde pequeño seguía con una emocionalidad porque no tenía los criterios suficientes para valorar su obra. Gracias a todos por los que están en el chat, especial gracias a Ángel Isaac, que tiene el logo de Liderazgo Responsable en su monitor, y quiero empezar por ahí. Es importante que ustedes sepan que las ideas que uno propone no salen de manera improvisada. Lo que uno a veces suele improvisar es en la forma de transmitirla para poder conectar con el público. Pero nosotros estamos construyendo una ideología política que se llama liderazgo responsable, que no es un nombre. Liderazgo responsable es una configuración de dos conceptos, el de liderazgo y el de responsabilidad. Ese concepto de responsabilidad es un valor de la religión que lo construyó en la Edad Media y viene del verbo responso, que significa obligarse a. Entonces, yo asocio el concepto de responsabilidad con el concepto de liderazgo, que no es más que la capacidad que tienen algunos miembros de cualquier grupo de motivar al grupo entero a buscar objetivos comunes. Entonces, sobre esa base, nosotros creamos unos fundamentos, son tres. Primero, el conocimiento como eje transversal del desarrollo humano, yo diría que más que humano, de la vida, porque la transferencia de información genética existe en todos los mamíferos placentarios. O sea, que es mucho antes del ser humano, que el conocimiento y la información son una categoría de relevancia histórica para el desarrollo. Entonces, lo primero que nosotros consideramos como fundamento de la sociedad es el conocimiento. Luego, hay tres liderazgos fundamentales que aparecen en todas las sociedades que hemos estudiado o que hemos observado para construir esta ideología, que son el liderazgo de seguridad, el liderazgo religioso y el liderazgo económico. Lo que quiero decir de manera absoluta, para que el liderazgo responsable pueda seguir siendo una hipótesis viable en términos ideológicos, es que en cualquier sociedad del planeta que nosotros estudiemos tienen que aparecer esos tres liderazgos: seguridad, religión y economía, incluso muchos años, miles de años antes que la política. Esos tres liderazgos en todas las sociedades primitivas aparecen en el mismo orden: seguridad, religión y economía. Y luego el tercer fundamento del liderazgo responsable es la gestión de esos tres liderazgos, que para nosotros se produce en ciclos de estabilidad y de crisis. ¿Qué es un ciclo de estabilidad? El que estamos viviendo en República Dominicana ahora. Antes de la pandemia, desde el 1990 hasta el 2020, solamente tuvimos una crisis económica. ¿Cuál fue? La de Baninter,
provocada por una cultura de corrupción que hay aquí. Pero desde el 90 hasta el 2020 tuvimos 30 años de crecimiento económico. Entonces, ese es un ciclo de estabilidad. Lo que vive Haití es un ciclo de crisis permanente y por eso ellos no pueden crecer como nosotros. Entonces, con esos criterios es que nosotros vamos gestionando la política. Y lo que está en mi fondo y lo que tiene Isaac en el de él es el método de trabajo de liderazgo responsable, que está constituido por 5 herramientas. ¿De dónde salió ese método? Nos pusimos a estudiar toda la metodología de la investigación social y científica y escogimos las 5 herramientas que pudieran simbolizar todos los métodos de investigación que se han creado. ¿Y cómo resumimos todos esos métodos? Primero la información, que es una categoría para nosotros. Después montamos esa información en tecnología para procesarla. Lo hacemos con transparencia para no engañarnos a nosotros mismos de los resultados de las investigaciones. Y luego somos eficientes con el tema que tratamos o el recurso que gestionemos, que es el amarillo. Y al final eso nos va a dar una autoridad sobre los temas que tratamos. En síntesis, esa es la esencia del liderazgo responsable. Con esos criterios podemos analizar todos los temas, con esas herramientas, desde un hoyo de una calle, lo hemos hecho, hasta hacia dónde va el mundo en el siglo XXI. Y por ahí, como Bruno me pidió, quisiera empezar. Miren, la República Dominicana tiene una gran oportunidad con lo que ha generado la pandemia. La pandemia ha impuesto una agenda tecnológica al gobierno. Los gobiernos dominicanos no creen en tecnología, no creen en investigación, no creen en innovación ni creen en desarrollo. Por eso, ustedes van a encontrar que en el presupuesto dominicano nunca ha habido un peso para investigación. Yo lo quise poner en el Congreso y por poco me matan. Que no había cuarto, que no, que eso es para después, que yo estoy soñando. Ok, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce? Tenemos la primera universidad de América, la UAS, 545 años tiene, 544. ¿Y saben qué? Nunca ha generado una patente. ¿Y saben qué? Nunca ha ganado un Nobel. Ahora, la Universidad de Chicago tiene 100 años y ha ganado más de 100 premios Nobel. Por eso nosotros somos pobres, porque estamos condenados a comprar y a consumir lo que otros producen. Nos salvan el turismo, que nos lo dio la naturaleza, y la remesa de los dominicanos que se van. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Que la pandemia nos impuso la agenda tecnológica, nos impuso herramientas como esta de Zoom, que tiene 10 años, nosotros la estamos utilizando ahora. Nos impuso el teletrabajo, nos impuso la educación virtual, nos impuso la justicia virtual. Y eso es una oportunidad que yo no quiero que se pierda, yo quiero que se quede. Yo no quiero que los niños vuelvan a la escuela de manera permanente. ¿Saben por qué? Porque el futuro no va a salir de la escuela física, el futuro va a salir de plataformas como esta. ¿Por qué se lo digo? ¿Alguien del grupo sabe en cuánto se está cotizando un Bitcoin en el día de hoy? Hay personas que pudieran responder eso. Está silenciado. Sí, yo lo silencié porque si no hay mucho escándalo, pero ahorita... Claro, pero yo se lo digo, Bruno. Sí. Un Bitcoin se está cotizando, lo vi antes de ayer, $50,000. Un Bitcoin. ¿Saben qué? El Bitcoin no es físico, es virtual. ¿Quién de ustedes compró un disco en los últimos 5 años? ¿Un CD? Nadie. Cero. Nadie. ¿Por qué? Porque si tú compras un CD, eres un estúpido. ¿Por qué? Porque por $5, por $6, Apple te da más de 1 millón de canciones. Y por $7, Spotify te da más de 1 millón de canciones. Te la puedes llevar para donde tú quieras. La puedes convertir en álbum, la puedes convertir en emisora. Puedes hacerte el playlist que te dé la gana. Y esas aplicaciones cuestan entre $5 y $6 al mes. Entonces, el último CD que yo compré, que fue uno de Marc Anthony, me costó $20. Y de las 12 canciones que tenía, nada más me gustaban 4. Ahora yo, por $6 o $7 al mes, tengo 1 millón de canciones y la oigo como yo quiera, donde yo quiera, cuando yo quiera. ¿Ve? ¿Qué pasa con Spotify y Apple Music? Son virtuales.
¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con Netflix, con el cine? El Netflix tiene el cine en crisis, además de la pandemia. Porque por una suscripción de Netflix que te cuesta $10, es una entrada al cine, sin palomita y sin hot dog. Pero por lo que vale una entrada al cine, tú duras un mes en Netflix viendo películas 24/7. ¿Ven? Eso se llama economía de suscripción. Entonces, ¿qué va a pasar con los estudiantes nuestros? Si siguen la educación virtual, se van a preparar para un futuro basado en virtualidad. Si vuelven a la escuela, se van a atrasar porque la escuela de nosotros es sinónimo de atraso. Sí. José, escúchame que te interrumpa, pero hay una situación que la gente está pidiendo a grito volver a los clásicos. Los estudiantes que están en Lucamaima, en la Pucamaima, en UTES, quieren estar en contacto con el profesor, estar en el aula. Bueno, sí, eso es cierto, pero ¿sabe por qué, Bruno? Porque esto nadie lo planificó, fue un efecto de choque. Yo no digo que no vuelvan, yo digo que no vuelvan definitivamente. Por ejemplo, ¿a qué debemos ir a un campo estudiantil? A hacer presentaciones, a hacer laboratorio, a hacer proyectos y a hacer deportes. Punto. Ahora, la educación no puede ser colectiva porque los que estamos aquí no tenemos el mismo nivel de inteligencia, ni de atención, ni de disposición para el estudio. La educación tiene que ser personalizada y eso te lo permiten herramientas como Google Classroom, por ejemplo, o como Khan Academy. ¿Ves? Entonces, nosotros no podemos preparar a nuestros niños para el pasado. ¿Saben qué? En los próximos 9 años se van a perder, van a desaparecer 702 empleos de los más comunes del mundo, como por ejemplo la secretaria, el contable, el barbero, el taxista, el piloto de avión, el que pone blog, el jardinero. Todos esos empleos van a desaparecer. Entonces nosotros no podemos preparar a nuestros niños y niñas para una economía que no va a existir. Tenemos que prepararla para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Autopilot de Tesla, self-drive, carro de autoconducción. ¿Qué viene? Economía de la atención. ¿Cómo funcionan los videojuegos? ¿Por qué un niño dura 8 horas jugando videojuegos y no se aburre? ¿Y por qué se aburre media hora leyendo un libro como este aburrido? Eso se llama economía de la atención. Eso lo están estudiando los intelectuales del siglo XXI. La economía colaborativa, el fenómeno de Uber. Eso lo definió Jeremy Rifkin, la economía colaborativa. ¿Cuáles son las tendencias que vienen? En el 2025 en Europa, ninguna empresa puede producir motores de combustión interna. No van a poder utilizar gasolina ni diésel. Eso es lo que viene. Todo ese tipo de tendencias tecnológicas que ahora la vemos como ciencia ficción, es lo que viene en esta década. Después de la pandemia va a haber un boom económico, porque la economía no está en crisis por falta de productividad. La economía está en crisis por el evento de la pandemia. Cuando la pandemia, cuando todo se normalice por la vacuna, vamos a tener un boom económico y tenemos que prepararnos para aprovecharlo. Eso básicamente es la visión que yo tengo de la sociedad mundial. No creo que los liderazgos políticos van a ser relevantes porque gracias a Dios, Donald Trump, que era un político del siglo XIX, salió de la escena. El virus se lo llevó, porque si no es por el virus, se reelige. Como él quedan otros líderes en el mundo. Putin es como Trump, Maduro es como Trump, pero líderes que puedan alterar procesos. El presidente de China, aunque es un bajo perfil, se parece mucho a Trump en el comportamiento político, en el pensamiento político, pero no significan una amenaza para el mundo, a menos que tengan un polo opuesto como Trump, que vivía provocando conflictos. Entonces, eso es lo que yo considero del plano internacional. En el plano local, pienso que Abinader es mejor como presidente que como candidato. Me ha sorprendido a mí, porque tiene un comportamiento antisistema, me explico. O sea, esa independencia del Ministerio Público, eso es antisistémico, porque mira cómo ya hay 1, 2, 3 funcionarios de él que están ante las que han sido llamados por la justicia en menos de un año, y uno lo tuvo que destituir para que no lo llamaran. Entonces, eso es un comportamiento
antisistema. El sistema político dominicano nunca había actuado así, salvo cuando Juan Bosch, en el 63. Y esas son señales buenas. ¿Hasta dónde se mantenga eso? Yo no sé. Otras señales, como por ejemplo, eliminar el despacho de la primera dama, que eso no hacía nadie, eso refuerza la cultura machista. Que no pongan su foto en las oficinas, atender los escándalos, atender los problemas antes de que se vuelvan escándalos, que para mí eso es muy importante. Se le armó un escándalo, un problema con la marca País, lo retiró. Se le armó un problema con el presupuesto que tenía impuestos escondidos, lo retiró. Se le armó el problema de Kimberly en la juventud, la quitó. Se le armó el problema en salud pública, lo quitó. Se le armó el problema con Faña, lo puso en licencia. Y esas son señales que, aunque yo no sea del PRM ni funcionario del gobierno, yo tengo que saludarlas porque me parecen correctas. No me gusta lo de Haití, de un muro. ¿Por qué? Porque a la persona no se le puede poner muro. Si Estados Unidos no pusiera muro a nosotros, nosotros no estuviéramos recibiendo 7.000 millones de dólares al año en remesa. Lo que hay que poner en la frontera son reglas. El problema de la frontera es la corrupción. El cónsul de Haití dominicano